Pasarán 5 años difíciles. Estas son solo las palabras preocupantes de Jesús en una de sus últimas apariciones importantes, reportadas por fuentes fiables. Pero también la Virgen María, con numerosas apariciones y mensajes, ha confirmado todo esto. Ahora está claro para todos nosotros que vivimos en tiempos inciertos y peligrosos. Pero pronto la humanidad será purificada. Quédate con nosotros hasta el final del video, porque descubrirás algo que te dejará boquiabierto y cambiará tu visión de las cosas para siempre. Además, te pido que compartas este video con la mayor cantidad de personas posible. De esta manera, nos ayudarás a difundir la palabra de Dios en el mundo. Hazlo ahora y demuestra ser un verdadero creyente de Cristo. Bien, volvamos a nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Virgen María siempre aparece en lugares específicos con más frecuencia? En los hechos que estamos a punto de contar, se trata de una ciudad en Alemania, Knick. Estas historias misteriosas pero reales tienen el poder de cautivar nuestra imaginación y a veces provocar nuestro miedo. En el pueblo de Knick, situado en el corazón de Alemania, existe un relato que ha dejado al mundo horrorizado. Es una historia de profundas apariciones, mensajes proféticos y la fe inquebrantable de una modesta ama de casa llamada Manuela Steck. Imagina estar en Knick, un lugar que el tiempo parece haber olvidado. Es un pueblo donde los vientos traen ecos de antiguos secretos, y las calles adoquinadas te llevan a la pintoresca iglesia de Santa María. Entre las paredes de esta iglesia se desarrolló un relato que ha fascinado e inspirado innumerables almas en todo el mundo. La historia comienza no en la grandiosidad de una catedral, sino en la simplicidad de una casa de campo. Manuela Steck, una modesta ama de casa, vive aquí con su esposo jubilado y su hijo, un estudiante universitario. Esta familia humilde pronto se convertiría en el foco de algo extraordinario. En el año 2000, mientras estaba frente a la imagen de la Virgen María, Manuela escuchó una voz que la instaba a iniciar un grupo de oración del Rosario Vivo. Poco sabía que esto marcaba el comienzo de un viaje que la llevaría al reino de las apariciones divinas. Durante las primeras reuniones de oración, Manuela sintió un calor inexplicable y durante una de estas reuniones comenzaron a ocurrir milagros frente a sus ojos. La Virgen María apareció envuelta en blanco con un corazón rojo rodeado de una corona de espinas. El mensaje era claro. Era un llamado a enfrentar las divisiones internas dentro de la Iglesia y la gran apostasía de nuestros tiempos, muy similar a los mensajes de Fátima y Medjugorje. La Virgen María alentaba la recitación del rosario como un camino hacia la salvación. Durante 5 años, Manuela tuvo apariciones regulares, generalmente el primer día de cada mes. La noticia de estos eventos extraordinarios se difundió y los peregrinos se agolparon en Knick. Fue un mensaje del 2001 lo que llevó esta historia de una maravilla local a un fenómeno global. Durante una aparición, Manuela tuvo una visión de la Virgen María acercándose a Italia desde una nube. En esta visión, Manuela vio una reunión de cardenales discutiendo la celebración de la misa sin la Eucaristía, simbolizando una crisis de fe dentro de la Iglesia misma. Esto fue un anuncio que tomaría aún más significado en los años venideros. En enero de 2001, la Virgen María puso 3 rosas en manos de Manuela, representando a Alemania, Argentina e Italia. Este mensaje enigmático prefiguraba los pontificados de un papa alemán y uno argentino, al mismo tiempo que indicaba el ascenso del ISIS y su persecución de los cristianos en Oriente Medio. Una profecía inquietante que se convertiría en una realidad aterradora a medida que avanzaba la historia. La autenticidad de las experiencias de Manuela llamó la atención del obispo local en Aquisgrán,
quien reconoció la credibilidad de las apariciones y buscó la guía del renombrado teólogo y obispo auxiliar, el Dr. Johannes Buenz. El obispo Buenz se convenció de la autenticidad de las apariciones, aunque el juicio final quedaba en manos de la Iglesia, como es costumbre en tales casos. Lo que siguió fueron más revelaciones que despertaron el interés del Vaticano. Las apariciones hablaban de un creciente mal en el mundo, infiltrándose en la Iglesia, entre teólogos y hasta entre los propios obispos. Esta fuerza oscura buscaba socavar las enseñanzas de la Iglesia y llevar a la humanidad hacia una catastrófica tercera guerra mundial. Los enigmas eran profundos y los mensajes eran de urgente preocupación. En un episodio particularmente impresionante, el 7 de octubre de 2002, Manuela recibió 3 secretos descritos como claves para el futuro del mundo y la Iglesia. Estas claves debían ser entregadas al Santo Padre en Roma, marcando su profunda importancia. Sin embargo, como suele ocurrir, el verdadero peso de estas claves solo se comprendería completamente en los años venideros. Un encuentro de gran importancia con el entonces cardenal Ratzinger, que más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, llamó aún más la atención del Vaticano. Curiosamente, Manuela se dirigió a él llamándolo Santo Padre, a pesar de que su papado estaba a 3 años de distancia. Este detalle aparentemente menor planteó preguntas e intrigó al Vaticano, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Las apariciones profundizaron aún más en las dificultades que afectarían a la Iglesia y al mundo. Advirtieron de un tiempo de gran tribulación, diferente a cualquier otro. Esta predicción se hizo en diciembre de 2002, en un momento en que el mundo no tenía indicios de la pandemia que lo afectaría ni de los desastres naturales que vendrían. En una revelación impactante el 11 de noviembre de 2004, presenciada por muchos peregrinos, el niño Jesús de Praga apareció durante la adoración eucarística. El niño, con un cetro en la mano, compartió un poderoso mensaje sobre la profunda tristeza que sentía debido a la masiva pérdida de vidas inocentes debido al aborto, enfatizando la necesidad desesperada de un cambio cultural lejos de la cultura de la muerte. Y así, la historia continuó desvelando más percepciones proféticas en un mundo convulso. Las apariciones predijeron un tiempo de penitencia y reflexión, durante el cual los creyentes serían fortalecidos para arrepentirse de sus pecados. Este período de arrepentimiento, como señalaron las apariciones, fue otorgado por la misericordia divina para dar a la humanidad la oportunidad de alejarse de su camino autodestructivo. En diciembre de 2002, el Santo Padre decretó un año especial dedicado a San José, una reflexión sobre la profunda importancia de su papel en estos enigmáticos mensajes. Era evidente que las revelaciones estaban conectadas de manera única con el panorama más amplio de las enseñanzas de la Iglesia. A medida que pasaban los años, las apariciones adquirían un tono aún más sombrío. El niño Jesús de Praga se refirió a la advertencia anunciada en Garabandal, una revelación desconocida para Manuela en ese momento. Esto agregó otro nivel de misterio a la narración en curso, insinuando una intervención divina que detendría al mundo en su carrera en el solemne día de la Epifanía del 6 de enero de 2021. El niño Jesús declaró una amenaza inminente sobre un trastorno. Habló de un mundo sacudido por la separación del Padre Eterno, que intentaba vivir sin Él, y de la necesidad de purificación. Todo sería purificado, como estaba escrito, y nada volvería a su estado anterior. Fue un mensaje dramático que impactó profundamente a quienes lo escucharon. El 13 de mayo, el mensaje fue un llamado a la oración, el sacrificio y la penitencia, un claro llamado para que los fieles se prepararan para las tormentas inminentes.
Manuela enfatizó la urgente necesidad de orar mientras el mundo enfrentaba desafíos fuertes e inminentes. Luego, en una revelación asombrosa, el 13 de mayo, el niño Jesús declaró que la humanidad estaba en un momento de plagas y la aflicción actual no sería la última. Esto fue una proclamación inquietante dada la pandemia en curso y la preocupación por la posibilidad de eventos catastróficos. La historia tomó un giro trágico cuando Alemania y otras partes del mundo fueron afectadas por inundaciones devastadoras sin precedentes. Estos eventos catastróficos dieron vida a las advertencias de las apariciones, subrayando la urgente necesidad de que la humanidad se reconectara con su núcleo espiritual y corrigiera su camino. El niño Jesús colocó su cetro en el cáliz de la sangre preciosa durante la Santa Misa, ungiendo simbólicamente a Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa. Esta acción fue un recordatorio conmovedor de la guerra espiritual en curso a escala global. El niño Jesús se quejó de la creciente amenaza de guerra y del peligroso camino que la humanidad estaba tomando. Y luego, las apariciones predijeron la invasión de Rusia en Ucrania, un evento que conmocionó al mundo e intensificó las preocupaciones sobre un conflicto global. Los mensajes eran claros. El mundo estaba al borde de una gran agitación y la urgencia de la oración y el arrepentimiento era primordial. Las enigmáticas apariciones en Nick, Alemania, continuaron cautivando al mundo, dejándonos con una historia rica en misticismo, profecía y un llamado urgente a cambiar nuestro camino. A medida que exploramos esta historia de una modesta ama de casa, mensajes proféticos y una crisis en evolución, nos encontramos con una pregunta. ¿Es esta una historia de intervención divina, una advertencia o un llamado a despertar nuestra fe? Esta historia no es solo un relato histórico de eventos misteriosos, sino una narración que sigue evolucionando. Plantea profundas preguntas sobre nuestro papel en la formación del futuro y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos que nos esperan. En el corazón de un pequeño pueblo está ocurriendo un despertar espiritual que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. En un mundo lleno de incertidumbres, la historia de Manuela Stick y las enigmáticas apariciones nos recuerdan que el llamado a la fe y la renovación espiritual trasciende el tiempo y el lugar. Es un llamado eterno que nos invita a buscar significado, propósito y una profunda conexión con lo sagrado. Y al hacerlo, podemos encontrar consuelo y esperanza en un mundo en constante evolución. Antes de despedirnos, amigos, hay algo aún más aterrador que deben saber. Padre Pío, en su último mensaje a la humanidad, reveló que en el próximo mes sucederá algo que cambiará nuestras vidas y nuestra nación para siempre. Oremos juntos ahora. Dios misericordioso y portador de paz, en este día sagrado, acudimos a ti con humildad y esperanza. Mira con amor y compasión al mundo que sufre, en particular a las regiones marcadas por la violencia y el conflicto. En el silencio de nuestros corazones, oramos por la paz. Ora con nosotros, oh Dios, para que tu luz disipe las tinieblas de la guerra. Llena los corazones de los líderes y responsables políticos con sabiduría, para que busquen caminos de diálogo y comprensión. Apoya a aquellos que sufren a causa de la guerra, a aquellos que han perdido seres queridos, a aquellos que viven en el miedo. Infunde en nuestras comunidades y nuestras iglesias un compromiso renovado con la paz y la reconciliación. Guíanos, Señor, en el camino de la paz y anímanos a ser instrumentos de tu gracia al llevar amor, compasión y reconciliación al mundo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Príncipe de la Paz, oramos. Amén. Si te ha gustado el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.